como decía Diego, estamos cerrando Lucas, y dentro de eso quisiera comenzar con esta imagen. Dicen que una imagen vale más que 1000 palabras. Yo voy a presentar 3, entonces me voy a comer 3000 palabras. 3000 palabras son 30 minutos de prédica, más o menos. O sea, usted está a punto de comer media hora de prédica en 5 minutos. Entonces, vea la bendición de la eficiencia que estamos haciendo hoy. La primera es esa. Se llama La Pietà, de Miguel Ángel. Está en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, justo en la entrada a la derecha, y es de las obras más conocidas. Aunque usted no lo crea, eso está esculpido en mármol. ¿Cómo hace alguien para que algo se vea así en mármol? Yo lo hubiera quebrado 15 veces. La Pietà de Miguel Ángel. Este de aquí es el premio Pulitzer de 1971. El Pulitzer es el premio que reconoce varios elementos del periodismo, entre esos la mejor fotografía. Suele ser un tema que se reconoce año con año. Este tiene que ver con un asesinato, un disparo, un tiroteo que tuvo lugar en Kent, y lo que usted puede ver es a una mujer viendo a un caballero, o pues digamos, sufriendo por un caballero que está en el piso ya fallecido. Por último, este es el premio Pulitzer del 2012. Este se llama Mujer Yemení y su hijo. Este tiene lugar en el contexto de unas protestas, fue mucha violencia en los alrededores de donde se encuentra esta mujer, que como usted puede ver, pues está vestida de una forma particular, y encuentra a su hijo, y entonces la persona que toma la foto, pues en medio de la circunstancia, ve a la mujer cuidando a su hijo a pesar de la violencia. La idea es básicamente la misma en las 3, contrastes. En lo que usted ve arriba, en la primera, es María con Jesús, en el contraste respecto de una madre cuidando a su hijo versus la violencia que acababa de sufrir ese hijo. En el segundo es una mujer velando, o bueno, viendo a este hombre fallecido en el medio de un contexto que se suponía que tenía que ser más pacífico. Y la tercera, de hecho, se parece mucho a La Pietà, a la obra original de Miguel Ángel, es el contraste entre el amor de una madre y el cuidado de una madre en un contexto violento. La idea a la que llevo es que en la fotografía y en el arte, la idea del contraste es una idea común, es una idea que es efectiva porque permite a las personas muchas veces entender dos realidades que se contraponen. Es un recurso literario frecuente, y no de manera distinta. Lucas hoy nos lleva a ver un contraste muy claro entre lo que nos ha venido contando en las últimas semanas, que nos llevó al cielo, prácticamente de manera literal, y hoy nos trae de nuevo a la tierra, en un contraste muy claro de lo que vimos del pasaje anterior al pasaje del día de hoy. Entonces, si les parece, adentrémonos a analizar estos contrastes. Señor, gracias por este tiempo. Pedimos, como siempre, que la exposición de tu palabra, Señor, por el poder del Espíritu Santo, nos haga a la imagen de tu Hijo, para la gloria del Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como decía Diego, hoy estamos estudiando Lucas 9, del 37 al 50. Y como les decía, esta es la dinámica básica. Tras llevarnos a la cima, literalmente la cima, del relato que identifica a Jesús como Hijo de Dios, Lucas nos contrasta trayéndonos de vuelta a la tierra, donde Jesús va a lidiar con dos realidades: la fe o la carencia de fe de sus discípulos y el corazón de sus discípulos. Esto lo vamos a ver en 4 puntos, y yo les voy a permitirme primero acercarme aquí, si me siento muy lejos de ustedes, aunque me voy a ir con un cuello doblado por el aire, pero voy a permitirme abusar de la idea de las imágenes y las fotografías, ahora que vimos un par de Pulitzers, para ver 4 puntos, todos con un contexto fotográfico. ¿Hay alguien aquí que le guste la fotografía? O que sea muy fanático de fotografía, ¿sí? Ah, sí, muy bien. Bueno, si algo de lo que digo es incorrecto, puede hacer una de 2 cosas. Uno, levantarse y gritarme en media prédica, o corregirme al final de la prédica, lo que usted en su sabiduría considere sea mejor, o sea, la opción B, no la A. 4 puntos de fotografía. Lo primero que vamos a hacer es tomar una panorámica.
esa foto que usted tomaba amplia. Vamos a ir a la panorámica. La segunda, vamos a ver cuál sería la foto de este pasaje que se llevaría al Pulitzer. O sea, que sería el Pulitzer de ese año. Tercer lugar, vamos a tomar unos retratos. Vamos a verlos más específicos, más directos, más cercanos a las personas. Y por último, vamos a hablar de algo que se llama el efecto Mona Lisa. 4 puntos, pero veamos antes la narración de Lucas. Y la pregunta es, ¿qué parte del pasaje nos generan dudas? Tal vez a mí la que me genera más dudas es pasar lo siguiente, ¿verdad? Jesús está con sus discípulos en el pasaje anterior, están en el monte, Jesús se transfiguró, bajan, y entonces baja con Pedro, con Juan y con Jacobo, y cuando llegan al lugar, está pasando lo que está pasando. Llega un chaval y le dice, Señor, te ruego que atiendas a mi hijo, porque tiene un espíritu, y es, ¿verdad? Pero el problema no está en eso, el problema está en que los discípulos no pudieron expulsar el demonio. Y Jesús tiene una frase particular, una frase fuerte. Les dice en el 41, usted lo tiene en su hojita, a generación incrédula y malvada, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes y soportarlos? Trae aquí a tu hijo. Esa frase no es poca cosa, no es una frasecita suave. Generación incrédula y malvada, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes y soportarlos? Y la pregunta es, ¿qué quiere decir eso? Y durante la semana, mientras me peleaba con la gripe y revisaba el pasaje, yo me decía, ¿qué quiere decir esa parte? O sea, primero que todo, ¿a quién les está hablando? Y ¿por qué Jesús responde así ante un venga, porfa, y haga lo que ya había hecho varias ocasiones antes? Esa es una de las cosas que, por supuesto, deja algunas dudas. Y con eso, entonces, yo creo que vale la pena que tomemos la panorámica. Muchas veces, cuando usted está viendo un pasaje y a usted le genera una duda que tal vez no es tan fácil de resolver, al menos al inicio, es bueno que usted pueda hacer esto. Se tome un pasito para atrás, a veces 2, a veces 3, pero generalmente un par de pasos van a permitirle a usted poder entender en el texto bíblico algo que ya venía. Como para decir, no solamente voy a ver lo que me están contando aquí, voy a ver qué me están contando de previo, a ver si eso me ayuda. Y también muchas veces sirve ver qué me van a contar posteriormente, como para poder contextualizar. Entonces, si les parece, subamos a 36,000 pies de altura, tomemos la panorámica, la foto grandota, la famosa esa de la tierra que parece una, ¿cómo le decían? La bolincha azul, ¿verdad? La canica azul. La famosa esa, la que es bueno, eso es como 36,000 kilómetros, seguro. ¿Qué hicimos? Diego lo dijo rápidamente. Voy a ir para atrás aquí solamente para que lo veamos. En el primer semestre vimos lo que se llamó preparación. Y ahí vimos cosas muy básicas, muy esenciales, muy fundamentales. Básicas digo, no sencillas, sino de la base realmente, del fundamento. El relato del nacimiento de Jesús. Vimos la edad temprana de Jesús, cuando es presentado como un infante, cuando tiene 12 años. Y después un tema que es clave, que va a estar desde ahí, pero que va por todo Lucas, es la identidad. La identidad de Jesús es un elemento clave que está en todo Lucas. Y eso lo vimos en el primer semestre. Pasó el primer semestre, llegamos al segundo y estamos ahora en el ministerio de Galilea. Y ahí, aquí voy a meter un poquito de gas porque esto es repaso. Entonces solamente para que nos pongamos al día con dónde estamos, pero voy a ir un poquito más rápido. En el ministerio en Galilea comenzó en Nazaret. Recuerden aquel pasaje, todo iba muy bien y de la nada Jesús lo quieren tirar por un barranco. Y todo el mundo dice, ¿qué pasó? Bueno, dijo algo que no les gustaba. Pero en eso que dijo, resulta que también presentó un plan ministerial. Dijo, yo he venido, y leyó un pasaje de Isaías 61, a presentar las buenas noticias, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año del favor del Señor. Y Jesús nos dio un plan ministerial. Y los próximos capítulos lo que hicieron no es más que mostrar a Jesús haciendo lo que dijo que iba a hacer. Buscando gente para llevar a cabo su ministerio, que le llamaron discípulos. Y buscando después de eso, hacer las acciones que dijo. Sanar gente, poner en libertad a personas, liberarlos de demonios, etcétera, etcétera. Después de eso buscó discípulos, como les decía, a quienes llamó apóstoles eventualmente. Predicó las buenas nuevas, sanó personas, llegó al sermón que llamamos el Sermón del Llano, que fue el que también dio origen al seudónimo para este evangelio, que hemos llamado el Evangelio de Yucas, a la luz del Sermón del Llano. Si usted no estuvo en esa, se perdió el chiste, pero está bien.
Después de eso viene un pasaje clave, ya estamos llegando por ahí del capítulo 8, que es cuando comenzamos a ver el tema de la autoridad. Cuando fue clave cuál era la autoridad de Jesús. Y en ese capítulo 8, después de ver la eficiencia o la eficacia de las palabras de Dios en la parábola del sembrador, Lucas nos muestra que Jesús es soberano sobre la naturaleza, porque calmó la tormenta, el mundo espiritual, porque liberó un endemoniado, la enfermedad, por la mujer de flujo de los 12 años, y la muerte, por la hija de Jairo. Y después, que puede hacer lo que solo Dios podía hacer: crear ex nihilo, decían los teólogos, creación de la nada. De 5 panes y 2 peces alimentó a 5,000. Lucas nos está contando en el relato cómo Jesús tiene autoridad. Y en medio también de eso va a venir no solo cómo tiene autoridad, sino cómo es el Hijo de Dios. Y resulta que nos lo va a decir cuando algunos se pregunten: ¿quién es este que hasta los vientos le obedecen? Esa pregunta queda como en el aire, y poquito después Pedro la va a rematar con el Cristo de Dios. Cuando le pregunten: ¿quién dicen ustedes que soy yo? El Cristo de Dios. Pero todavía no ha terminado ahí la subidilla que Lucas nos está haciendo. Imagínense realmente como una escalera, en el cual poco a poco nos va llevando cada vez más arriba. Y termina estando en el punto más alto cuando ya no es Pedro, sino el Padre, el que dice: este es mi Hijo. Y lo confirma. Casi que Lucas pudo haber cerrado, si quería convencer, ahí pudo casi que haber cerrado su narrativa. Obviamente faltaba todavía mucho por hacer, pero nos dejó en la cima, literalmente, porque esto sucede en un monte. Y de esa cima entonces es de donde Lucas nos va a dejar caer a la tierra, literalmente el día siguiente para el pasaje de hoy. Y esos son los contrastes que vamos a ver de cómo el último pasaje, el que vimos hace 15 días, es Jesús literalmente mostrando la gloria con Moisés y con Elías, a quienes Diego llamó Moisías, juntos. También un chiste, si usted vino hace 15 días, lo felicito. Y a partir de eso, de esa subida, Lucas nos viene a mostrar el contraste al mundo caído con una de las manifestaciones más claras del mundo caído, que es la influencia del poder espiritual maligno. Y en eso entonces nos va a dejar para el pasaje de hoy. Pero esa es la panorámica. Eso es lo que hemos visto en todo el año, con énfasis en lo que vimos un poco más en este semestre. Y como estamos cerrando hoy, es importante porque no nos vamos a ver más para estudiar Lucas por 1 mes y medio aproximadamente. En enero estaremos viendo otro tema, si Dios quiere, y en febrero retomaremos Lucas, específicamente el día de las elecciones, si Dios quiere. Entonces, habiendo recopilado cuál es el pasaje, o cuál es el contexto para este pasaje, si les parece, entrémosle a ver el pasaje en detalle. Después de retomar las fotos, vemos los contrastes, y dice: al día siguiente, cuando bajaron de la montaña. Entonces, ojo a la cercanía. Lucas nos deja esto clarísimo. Eso no nos lo dice ni Mateo ni Marcos, solo Lucas. Al día siguiente, bajaron de la montaña. Hay un descenso literal, geográfico, que va a mostrarnos el descenso en cuanto a lo que está pasando, en cuanto al contenido. Le sale mucha gente, le dicen: maestro, atiende a mi hijo. Esta palabra, póngale atención, después le cuento por qué. Atiendas a mi hijo. Y le dice: usted, no, vea, le genera muchas broncas. Le rogué a los discípulos que lo expulsaran, no pudieron. Y Jesús les responde durísimo, de un solo. Y la pregunta es: ¿por qué pasa eso? Este parece ser el clímax. Esta narración inicial que estoy mostrando aquí en verde es como, ¿verdad?, el elemento inicial, la introducción para contar lo que está pasando, pero después el clímax parece ser este elemento de Jesús que estoy mostrando aquí en negro. Este parece ser el clímax de la narración, que es la respuesta de Jesús ante la dificultad y lo que Jesús hace, o de manera consecuente. La respuesta de Jesús ante la dificultad es una frase dura: ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes, generación incrédula? Y entonces aquí la primera pregunta que nos hacemos es: ¿a quién le estaba hablando? ¿Quién es el receptor de esta frase? Póngale 2 o 3 posibilidades en su cabeza.
Una opción, a todos los presentes. Hay un montón de gente, dice, le salió al encuentro mucha gente. A todos los presentes, a mucha gente. Opción 2, al endemoniado, por estar endemoniado. Es su culpa. Opción 3, a los discípulos, que no pudieron expulsar a los demonios. Yo le voy a decir que mi respuesta, la que le presento, y si usted ve la explicación en el texto bíblico y la ve correcta, créala. Si no, búsquela usted mismo y coménteme también si quiere al final de la prédica o un otro día posterior. Mi respuesta es que le está hablando a los discípulos que no pudieron expulsar al demonio. Y le voy a decir por qué. Yo puedo creer lo que yo quiera, pero lo que yo creo no importa mucho. Lo que importa es qué dice el texto bíblico, cómo lo podemos justificar. Esto es lo que veo en el texto que me hace pensar que es los discípulos. Primero, hay que recordar un pasajito que me brinqué en la gran panorámica que hice. Y es Lucas capítulo 9. Si usted lo tiene por ahí, bien. Si no, baja un poquito en las notas si lo está siguiendo y ahí está. En Lucas 9, Jesús envía a los 12 que había escogido. Y les dice, o dice Lucas, que habiendo reunido a estos 12, a los que ya había nombrado apóstoles, cuando habla de los 12, son los apóstoles, que los habían nombrado apóstoles unos capítulos antes, dice, Jesús les dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios. El tema inicial que veo es que no hace mucho, esta fue la prédica del 30 de noviembre, lo vimos de nada, no hace mucho, al menos en el relato de Lucas, Jesús les había dado a estos discípulos, llamados apóstoles, el poder y la autoridad para ir a hacerlo. Y no solo se los había dado y les había dejado ahí en abstracto, lo habían ido a hacer. Y habían llegado a contar lo que habían hecho. O sea, no era un tema de que solamente les había contado que tal vez algún día. No, lo habían ido a hacer. Punto número 1. Pero adicionalmente, una razón que veo es que la palabra que utiliza es que les llama generación incrédula. Me parece que hay un tema de fe que Jesús les está reprochando a sus discípulos. ¿Y por qué veo la falta de fe? ¿Por qué la respuesta dura? Me parece que es por la falta de fe de sus discípulos, no por la falta de capacidad, no por una falta de habilidad, sino por no creer genuinamente lo que Jesús había dicho que podían hacer. Y usted dice, ¿yo esto dónde lo ve? Bueno, lo veo en varios pasajes. Lucas 8:25, Jesús calma la tormenta. Los maestros, nos vamos a ahogar. Se levanta, hola, viento, tranquilo, la tormenta se apacigua y les dice, ¿dónde está la fe de ustedes? Les pregunta a sus discípulos. Además, vea lo que Jesús ha venido buscando conforme va desarrollando su ministerio. Qué cosas Él halaga y qué cosas Él pide cuando no están. 8:48, el pasaje de la hija de Jairo y la mujer del flujo. Después de que la mujer lo toca y le cuenta por qué. Hija, tu fe te ha sanado. Estoy todavía en Lucas. En eso llegan y le dicen a Jairo, tu hija murió, no molestes más al maestro. ¿Y qué le dice Jesús? No tengas miedo, nada más cree y ella será sanada. Para atrás, capítulo 7, versículo 9, estamos en el pasaje de la fe del centurión. Llega el centurión, le dice, yo sé lo que es estar en autoridad. Yo le digo a uno que vaya y va, yo le digo venga y viene. Diga su palabra, no es necesario que vaya a mi casa. Y Jesús dice, les digo que ni siquiera en Israel he encontrado una fe tan grande. Que no conocía a los morados que pensábamos que ayer sí íbamos a poder ganar. No había visto eso todavía. Pero bueno, había una fe muy grande, más grande de la que se debía, me parece. Jesús está buscando fe. Ha estado buscando fe. Ha decidido que lo que le parece valioso, o ha mostrado, no ha decidido, ha mostrado con sus palabras que lo que le parece valioso es encontrar fe. Y ha reprochado cuando no ha encontrado fe.
Y una vez que sucede este evento, la palabra que utiliza es incrédula, carente de fe, que no cree. Entonces me parece que Jesús les está reprochando a sus discípulos, explícitamente a ellos, porque ya se sabía que tenían el poder y la autoridad para hacer esto, y no creyeron que esto era en serio. Y lo hicieron cuando fue el momento antes, pero con el tiempo se les apagó esa idea, se les apagó la creencia, se les apagó que realmente podían hacerlo. Distinto, por supuesto, de usted y yo en cualquier momento de nuestras vidas. Pero ojo el contraste entre el pasaje previo y esta realidad. ¿Qué es el pasaje previo? Jesús, Moisés, Elías, transfiguración, Pedro, Juan, Jacobo. Quedémonos aquí, hagamos unas enramadas. ¿Qué es esta cosa tan bárbara? ¡Wow! Jesús les dice, increíble, no digan nada de esto por un rato. No lo dicen. Y el punto central, el Padre diciendo, este es mi Hijo. Confirmación de quién es. Día siguiente, bajando de la montaña. Generación incrédula y malvada. Lucas nos está pasando en un contraste muy evidente. Del cielo a la tierra, literalmente. Y en eso, vea qué interesante lo que termina de pasar. Estaba acercándose el muchacho, el demonio lo derribó con una convulsión, pero Jesús hizo lo siguiente: lo reprendió al espíritu, sanó al muchacho y se lo devolvió. Y yo me preguntaba, ¿y por qué Jesús lo hizo? Y esta es mi comprensión de cuál sería la manera más clara de por qué hacerlo. Es porque con esto muestra que no fue que los discípulos no pudieron, porque ellos tenían un poder delegado. Y el origen del poder se acabó, se agotó. Como cuando usted se fue el agua y usted usa el tanque y usted se gastó 45 minutos de agua caliente, no más agua. Se agotó el agua en el tanque, se agotó el chance de bañarse, tenga shampoo en el pelo, a ver cómo hace. Pero claramente no se había agotado el poder de Jesús, porque cuando usted ve Lucas 9, es evidente que el poder es delegado. Los discípulos, los apóstoles no tienen poder en sí mismos, tienen un poder que les es delegado, porque dice que Jesús les dio poder y autoridad para hacer A y B. Entonces, dentro de esto me parece muy claro que Jesús está mostrando, a mí no se me ha acabado nada. Son ustedes los que no han creído realmente en mis palabras. Y me parece, sería el momento del Pulitzer. Si hubiera habido alguien con una foto en el año 25 después de Cristo, aproximadamente 27, por ahí, y hubiera tomado este momento en el que Jesús está, el muchacho lo derriba, el demonio con una convulsión, pero Jesús lo reprende y en eso sanan al muchacho. Ese, creo yo, hubiera sido el Pulitzer del 27 después de Cristo. Pero no lo tenemos. Pero este pasaje, entonces, si tuviéramos la foto, ¿qué nos enseñaría? ¿Qué nos dice este pasaje? Y esta es una pregunta clave que debemos hacernos siempre que vamos avanzando por cada uno de los pasajes, de estas narrativas o mini narrativas. ¿Qué quiere decir esta? ¿Por qué Lucas la pone aquí? ¿Y por qué Lucas la está utilizando justo después de la transfiguración? De paso, no solo Lucas hace eso, todos los sinópticos hacen eso. Mateo, Marcos, Lucas hacen exactamente lo mismo. ¿Por qué? ¿Qué nos dice este pasaje? ¿Es este un pasaje acerca de cómo expulsar demonios? ¿Es este un manual de cómo llevar a cabo expulsiones? ¿Es qué cosas faltan o qué cosas se deben cuando hay que expulsar? Me parece que no. Me parece que la importancia del pasaje, la clave del pasaje, está en la fe, en las palabras del Señor. El punto central que Jesús les reprocha es que no creyeran en lo que Él dijo. Les llama incrédulos. Es porque en algún momento se les dijo A y no creyeron A. Y si usted no me cree, le tengo todavía el argumento final, que es que este pasaje, como les dije, aparece en varios evangelios, y en Mateo 17 nos cuenta Mateo que después de esto le preguntan por qué nosotros no pudimos expulsarlo, y
para terminar de hacerla, aquí estoy medio leyendo el libro de respuestas un poquito, Jesús les dice, ¿por qué no pudimos expulsarlo? Por la poca fe que tienen, les respondió. Y después le dice lo de la semilla de mostaza, por la poca fe que ustedes tienen. La clave de este pasaje, el contenido, el enfoque central de este pasaje es decirnos en la importancia de creer verdaderamente en lo que Jesús dice, en las palabras que son literalmente palabras de Dios. Ya vimos la panorámica, ya vimos el Pulitzer, ahora pasemos a los retratos. Dice el 46, que surgió entre los discípulos una discusión sobre quién de ellos sería el más importante. Y aquí vamos a tener dos partes, vamos a tener dos bloques, dos retratitos. Y por eso le puse retratos. Usted ve su retrato, usted agarra su celular, va a tomar una foto, y si usted le cambia de foto al retrato, como que se le hace así, ¿verdad? Como que se le hace más chiquitica y más enfocada, como para tomar un retrato, precisamente. Entonces, estos retratos, véanlos como los retratos de los discípulos, bien enfocaditos ellos para mostrarnos quién son, qué pensaban y cómo estaban actuando. Ya vimos el contraste arriba, el contraste entre la realidad de lo visto con la transfiguración gloriosa y la confirmación de Dios, con la falta de fe de los discípulos. Ese fue el primero. Ahora vamos a ver el corazón de los discípulos contrastado con lo que Jesús ya había enseñado hace no tantísimo tiempo, hace no mucho tiempo. Estamos en el punto número 3, retratos, dos eventos que muestran el corazón de los discípulos. Vea el primero, le puse quién sería el más importante y solo estoy citando aquí el texto. Los discípulos están discutiendo quién va a ser el más importante. Y Jesús en eso dice, ¿sabe qué? Pásenme esa niña. No es mentira, no me la paso. Pero pásenme esa niña. Y entonces, ¿verdad? Pásenme un niño acá. Y lo que sea. Entonces, ¿verdad? Y le dice, sienta acá. Y después de eso les dice, el que recibe en mi nombre a este niño, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos, es el más importante entre ustedes. Y Jesús les cambia la dinámica. Hay que entender un par de cositas, pero no me parece demasiado difícil. Ahora, vean lo que estaban discutiendo. ¿Quién iba a ser el más importante? Imagínense la escena. Van caminando ahí, ¿verdad? Por el camino, no sé qué. Y van. Usted dice, pero... Y Jesús no se lo imagina. Dice que sabe bien lo que pensaba. Y si usted está viendo, estamos en el versículo 47. Pero viera que si usted agarra Lucas, el mismo capítulo, el 9, y se va 23 versículos para atrás, Jesús les había dicho esto. En el capítulo 9, versículo 23, dirigiéndose a todos, les declaró: si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, tome su cruz cada día y me siga. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa, la salvará. Y 23 versículos después, que de acuerdo con el pasaje son exactamente 9 días, porque después de esto pasaron 8 para la transfiguración y 1 para donde estamos. 9 días después, hablemos de capacidad retentiva. 9 días después, los discípulos estaban diciendo: ¿y quién va a ser el más grande? Que no calza muy bien con niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y me siga. ¿Verdad? Como que no sirve mucho. Entonces, lo primero que creo que estamos viendo acá es, de nuevo, un contraste entre lo enseñado por Jesús y lo vivido por los discípulos, y el corazón de los discípulos. Como que no está calzando mucho. Eso es lo primero. Pero lo segundo es que los discípulos no están entendiendo las implicaciones de un concepto teológico que hemos analizado, que se llama la unión con Cristo. Si usted no lo recuerda, hicimos 2 podcasts, me parece que son el 30 y 31,
acerca de un concepto que tal vez a veces no hablamos tanto, que se llama el concepto de unión con Cristo. La unión con Cristo es un concepto teológico fundamental, que es un concepto muy amplio que describe más bien muchas de las cosas que ya conocemos, como la expiación, la justificación, el estar bien con Dios a nivel legal, A, B, C, D cosas, ¿no? Esos son elementos que están comprendidos dentro de la realidad de que Jesús, o bien nosotros, somos unidos a Cristo. Y eso lo vemos en el Nuevo Testamento cuando usted ve esa rara frase de Pablo muy a menudo que dice: si ustedes están en Cristo, ahora que ustedes están en Cristo. Y usted siempre dice: ¿qué quiere decir estar en Cristo? ¿Cómo está uno en Cristo? En es una preposición de lugar, no de vínculo. Yo puedo estar en una caja, puedo estar en un avión, puedo estar en un cuarto, pero yo no puedo estar en un ser humano. O sea, ¿cómo voy a estar yo en Cristo? Bueno, es el concepto de en unión con Cristo. El concepto de unión con Cristo tiene una realidad muy importante que tenemos que tomar en consideración. Y es que Jesús dice, no es el que recibe a cualquier niño, es el que recibe en mi nombre a este niño. O sea, lo hace en función de que está unido conmigo, en función de que está vinculado a mí. Y entonces, el concepto que ellos no están entendiendo, los discípulos, es que el que está en unión con Cristo, está en unión con todas las demás personas que están en unión con Cristo. O sea, si usted se une a Cristo, inmediatamente eso genera un vínculo entre usted y todas las otras personas que también están unidas a Él. Como uno de esos aparatos en las ferias que eran como un carrusel, que estaba como amarrado y todos, ¿verdad? Bueno, todos entre ellos también están amarrados. Es uno de las implicaciones de la unión con Cristo. Y lo digo solo porque los discípulos no están entendiendo, varón, esto no es un tema de jerarquía, es un tema de cuál es mi vínculo con todos los demás que están también unidos a Cristo. Ese es el primer punto que parece que los discípulos no comprenden. Y lo segundo es preguntarse, ¿y cómo es un niño? Porque dice Jesús, el que recibe a este niño me recibe a mí, el que me recibe a mí recibe al que me envió. El que es más pequeño entre todos ustedes, ese es el más importante. Y usted se pregunta, ¿cómo es un niño? Bueno, un niño no tiene mérito propio. Un niño no, ¿verdad? Un niño no trabaja para obtener su almuerzo. Un niño no produce para poder pagar las cosas y los juguetes. Un niño todavía no desarrolla esa habilidad de mérito propio. Pero adicionalmente, en el contexto del momento, los rabinos a los niños no los consideraban ni siquiera dignos de ser considerados sus discípulos. Un niño era alguien menos de 12 años. Un rabino no iba a perder su tiempo invirtiendo en un niño de 10 años. Porque todavía no era visto como una persona digna de. Entonces Jesús toma a alguien que en la cultura van a ser ¿cómo ser como estos? Pero estos ni siquiera están maduros como para que ya valga la pena. Y entonces se lo sienta aquí y le dice, lo puso a su lado, dice, lo pongo aquí y le dijo, vean, sean como estos. Y la gente dijo, ¿cómo? Pequeño, sin poder hacer mucho por mí mismo, sin que la gente me vea como el más importante, sin ser el que más saca cara, sin ser el más relevante, precisamente, como un niño. Así es como debe ser entre ustedes, en vez de andar, muchachos, por el camino viendo a ver cuál de ustedes va a ser el mero de todos los que estábamos acá. ¿Quién sería el más importante? Retrato. Esta va para todos los discípulos. Agarraron uno así, un grupito de 12, les tomaron a todos los 12. La siguiente es de Juan. Aquí Juan, que está por allá, le tomaron una así específica. Pero no es usted porque no es muy halagador. Otro Juan. Juan quería exclusividad en el reino. Juan quería exclusividad. Juan le dice, maestro, vimos a un hombre que expulsaba demonios en tu nombre. Y le dijimos, no, usted no hace eso. Porque ese no es de los nuestros. Y Jesús les dice, no se lo impiden. Porque el que no está contra ustedes, está a favor de ustedes. ¿Qué quería Juan? Juan quería saber que él tenía un contrato de distribución exclusiva, autorizada para importación única en el país. Nadie más puede
distribuir este producto que no sea afiliado a nosotros, tenga carnet de membresía, firma y un cosito ahí, un voucher que firma que nosotros le damos. Pablo, 30 años después, le llegan a contar que había temas y que la gente estaba predicando el nombre de Jesús con malas intenciones. En el libro de los Filipenses, mientras Pablo se encuentra en la cárcel, les escribe, Efesios, Filipenses, y le dice, ¿qué importa? Al fin y al cabo, y sea como sea, con motivos falsos o con sinceridad, se predica a Cristo. Por eso me alegro. ¿Sabe cuál es la idea de ambos pasajes? Que Jesús no les estaba pidiendo exclusividad a los discípulos. No les estaba dando un carnet de exclusividad. Y Pablo lo ha entendido 30 años después para decir, si se está predicando a Cristo, clave. Si se está predicando a Cristo, ¿qué importa? ¿Qué importa? Sea por malos motivos o por buenas intenciones, que se predique a Cristo. Contrastes entre lo que Jesús había enseñado y lo que esperaba y cómo sus discípulos se comportaban. Contrastes que Lucas nos está mostrando. ¿Qué nos dice esta parte del pasaje? Este bloque que estamos teniendo aquí, ¿qué nos dice? Gracias. ¿Qué nos dice esta parte del pasaje? Nos dice cuál es la mentalidad del reino. ¿Cómo es la mentalidad del reino? Es una mentalidad, 1, de humildad, no es para ser el mero mero, y 2, de unidad, no hay exclusividad. La iglesia universal actúa como una. ¿Qué nos dice este bloque? Mentalidad del reino. ¿Qué nos dice el anterior? La importancia de creer verdaderamente en las palabras de Jesús. Vimos la panorámica, vimos el Pulitzer, el que hubiera ganado el del año, vimos los retratos, a veces en grupitos, a veces uno específico, y ahora pasamos al efecto Mona Lisa. El efecto Mona Lisa es como se conoce. Usted habrá visto la imagen de la Mona Lisa. La Mona Lisa tiene una particularidad. Si usted está viendo la pintura como tal en Francia, y usted se para aquí y la ve, parece que ella lo está viendo directamente a usted. Y si usted hace así, sigue pareciendo que lo está viendo directamente a usted. Y si usted va y se para allá en la esquina y la vuelve a ver, sigue pareciendo que lo está viendo directamente a usted. Ese efecto se le conoce en la pintura y también en la fotografía como el efecto Mona Lisa. Es la capacidad que tiene la imagen de vincular directamente al observador independientemente de desde cuál ángulo lo esté viendo. Sobra decir que en esto el efecto Mona Lisa para nosotros hoy lo que significa es cómo nos está viendo el pasaje a nosotros directamente. ¿Cuál es la aplicación de este pasaje? Que no importa dónde me paro, me vuelve a ver directamente y me dice algo. ¿Cuáles son las aplicaciones de este pasaje? Entendiendo lo que ha enseñado al lector original. Bueno, pues ha dicho de nuevo, solo para recordar, la importancia de creer verdaderamente las palabras del Señor. Y 2, la mentalidad del reino, humildad y unidad. Así que comencemos con la primera, creyendo las palabras del Señor. En esto, a lo que me refiero es a la importancia de nosotros de buscar las promesas y las enseñanzas del Señor en nuestro tiempo personal, pero entendiendo su carácter. Parte de lo que hacemos como congregación es que nos reunimos los domingos y eso es parte de donde traemos también esas cosas que el Señor dice, que el Señor nos dice. Pero es importante que no solo sea el domingo en la mañana cuando usted se dispone a escuchar la palabra de Dios, sino que usted también la escuche el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes y también el sábado. Y la escuche, digo, en el sentido de que la pueda leer. Y recuerde que si usted requiere escuchar la palabra de Dios, léala en voz alta. Si usted requiere escuchar la voz de Dios, agarre esto y lo lee en voz alta. Porque esta es la palabra inspirada de Dios, que la sabemos de ciencia cierta, que es inspirada por Dios. El resto no tenemos garantía. Palabras y cosas que la gente nos pueda decir, no sé,
Tal vez sí, tal vez no sea lo que Dios estaba diciendo. Y no tengo cómo corroborarlo. Esta, se los garantizo, que desde Génesis 1 hasta el final de Apocalipsis, es la palabra de Dios inspirada. Y por eso de ella extraemos las promesas y enseñanzas. Solo 3 cositas más de contenido antes de caer más en las aplicaciones. Hay que entender el carácter de las promesas de Dios en 3 elementos muy rápido. 1, desde la perspectiva cristológica, o sea, que se cumplen en Cristo. Que es en Cristo que se cumple, que no están dadas de manera, nunca está dada la promesa de manera desvinculada a Jesús. Porque dice Corintios que las promesas de Dios son en Cristo, sí y amén. No son promesas tiradas al aire ahí de vez en cuando, solo como porque si para dejarla ahí una promesa. No, la promesa viene en Cristo Jesús. Segundo, son de contenido pactual. ¿A eso qué me refiero? Que vienen en el contexto de un pacto. Y el pacto de Dios no es con Paula o con Daniel o con Esteban. Dios no hace ese pacto de decir, bueno, aquí viene el pacto individual para Dani, aquí viene mi pacto, lo voy a escribir, tome. El pacto de Dios es con su pueblo, en este contexto con su iglesia. Y por ende, las promesas de Dios que nos vienen en el texto bíblico, antes que tener un contenido característico de lo que Dios me dice a mí únicamente y es para mí en mi bolsillo y yo lo acomodo y lo guardo aquí y lo llevo como que fuera un amuleto, suelen ser más de contenido corporativo, dadas a la iglesia y lo que significa formar parte de la iglesia. Por supuesto que de aplicación individual. El Espíritu Santo le es dado a cada individuo, pero como parte de formar parte de Cristo y ser parte de la iglesia. No como parte de ser un ser individual, independiente, desvinculado de cualquier tipo de comunidad. Pero el siglo XXI, finales del siglo XX y el siglo XXI, nos ha llevado a un consumismo individualista eclesial pavoroso, en el que yo vengo pensando cómo la iglesia es para mí, cómo el domingo es para mí, en vez de entender que es un momento corporativo de adoración, que yo formo parte de un grupo de creyentes, que vivir la vida cristiana no es Cristo y yo, y ahí nos fuimos, es yo como parte de la iglesia con el Señor. Porque el Señor se va a casar con su iglesia. Las bodas del Cordero son con su iglesia. Usted no ve en Apocalipsis una lista gigante de nombres. Usted ve a Cristo con su iglesia, entendiendo al bien por su iglesia. Las promesas del Señor tienen un elemento pactual, propio del pacto que el Señor realiza a nivel comunitario. Y por último, hay que entender su contenido escatológico, o si no, podemos fallar fuertemente. Él enjugará toda lágrima, no habrá más sufrimiento ni llanto. Listo, señores, esa es mi promesa. Apunto el versículo, me lo guardo en la billetera, y cuando llega el sufrimiento y el llanto, Dios me falló. ¿Qué falló realmente? La comprensión escatológica, que lo que quiere decir, perdón que no lo dije, es el análisis de, ponerlo sencillo, de cuándo van a pasar las cosas en el desarrollo correspondiente. Las últimas cosas, todavía hay cosas que no han llegado. El tiempo en el cual no habrá sufrimiento no ha llegado. El tiempo en el cual reinaremos con Cristo no ha llegado. Y muchas veces las personas nos aferramos a promesas bíblicas como si fueran para allá y hoy, cuando no son para allá ni para hoy. Hay que entender para cuándo están dadas las promesas. Usted requiere promesas, quiere escuchar promesas, ve la lista que le dejé por aquí. Promesas bíblicas. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo, a quien has enviado. Apocalipsis 21:3, y el Señor mismo estará con ustedes. Efesios 1:3 al 14, muy largo, pero básicamente habla de elección, redención, perdón, la promesa del Espíritu Santo y una herencia, el sello del Espíritu Santo y una herencia. Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ojo, tendremos no dice, tenemos. Habiendo sido justificados, tenemos paz para con Dios. Gálatas 4, el Espíritu que dice, el Espíritu de adopción que les ha dado, ¿no? Para que ustedes ahora ya no son solo herederos, sino además coherederos con Cristo. Juan 14:16, no los dejaré solos, enviaré a otro consolador como yo, no los dejaré huérfanos.
Santiago 1, del 2 al 4, ya entramos en terreno no tan agradable. Considérenlo positivo o digno de gozo cuando pasen por diversas pruebas, porque la prueba de su fe produce carácter. Para resumirlo, segunda de Pedro 1:3, el Señor nos ha dado todo lo que necesitamos por su divino poder nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida y la piedad, dice, la vida virtuosa. Y no es la cereza en el pastel, sino el plato principal. Primera de Corintios 15, la resurrección del cuerpo para los creyentes en el día final. Eso son promesas del Señor. Ojo lo que no dije: el cambio del año, doble salario, que esa que yo vi va a ser mi esposa, si yo fuera un hombre soltero, que esa que yo vi y nombré va a ser mi esposa, que donde yo pongo mis pies, ese terreno es mío. Eso no está en ningún lado, señores. O sea, sí está, claro, hay un versículo, dice, usted abre así la Biblia, en algún lado. Yo seguro que alguien en algún momento dijo, este terreno es mío. Aquí está, David era hijo de Esaí, un efrateo, listo. Belén de Judá, voy para San Antonio de Belén. Señores, San Antonio de Belén es mío. Y esa forma de pensar a veces lleva a la gente a promesas vacías que no le puedo justificar o garantizar que sean bíblicas. Las que sí le puedo garantizar que sean bíblicas, aplicables para usted en el contexto de su pertenencia con la mía a la iglesia de Cristo: vida eterna, comunión con Dios, el Espíritu Santo, paz con Cristo, la adopción, el Espíritu dado a nosotros, gozo en la fortaleza, producción de carácter, todo lo necesario para vivir la vida en santificación y la resurrección en el día final. Esa es la esperanza del creyente, esa es la promesa del creyente. Pero a veces soltamos la palabra promesas con demasiada facilidad. Es que Dios me dio a mí una promesa, que yo a los 40 iba a ser CEO de una empresa. Y tal vez, mae, pero viera cómo me cuesta justificarse a la luz de la palabra inspirada de Dios. Sí, o sea, yo no le quiero decir que no, pero mira que yo me inclino mucho a pensar que no. Pero yo no le quiero decir que no, es su decisión, créalo o no me crea. Ahora usted dice, ¿y qué pasa si yo no creo en estas promesas? Si yo no creo en el gozo en medio del sufrimiento, o no creo en que tengo paz para con Dios, me cuesta creer eso. Siempre me encuentro como debiendo con Dios, siempre me encuentro como que no soy suficiente, siempre me encuentro como que el Espíritu Santo no está en mí tal vez, entonces no tengo ese poder para actuar, o que no estoy viviendo la vida eterna que es conocer a Cristo, o que no tengo todo lo necesario para el divino poder, dado por el divino poder para la piedad. Si ese es su caso, y si yo no creo, la referencia también de los evangelios: Señor, creo, ayuda mi incredulidad. Pidámosle al Señor que nos dé fe, que al final de cuentas es un fruto del Espíritu. Y pidámosle que nos permita creer, porque creemos no solo para salvación, creemos para santificación. La fe no termina el día que usted es salvo. La fe es el esquema de vida constante del creyente. Y el diablo viene a nosotros y el pecado quiere atacar sobre todas las cosas nuestra fe, nuestra confianza en que Dios es y hace lo que dijo que Él es y que hace. Punto número 1 del efecto Mona Lisa. ¿Cómo nos vuelve a ver este pasaje? La importancia de creer las palabras del Señor. Punto número 2 del efecto Mona Lisa: viviendo con mentalidad del reino. Y aquí, dos, como las vimos: humildad y unidad. La primera: no hay jerarquías en el reino. No hay jerarquías en el reino. Los criterios humanos tradicionales decaen en el reino de Dios. ¿Cuáles son? Vea la lista: dinero y posesiones. ¿Con cuáles criterios nos rankeamos como sociedad? ¿Verdad? Nos ponemos en calificaciones, en orden, en clasificaciones. Dinero y posesiones, puesto, nivel de estudios, ascendencia, llámese cuál apellido, cargo, nacionalidad y otros, por supuesto. Pero en el reino de los cielos no importa si tu puesto es más alto o más bajo, no importa tu nivel de estudio, no importa tu ascendencia, tu nacionalidad, tu dinero y tus posiciones, en el sentido de darte una mayor jerarquía.
Claro que si tienes más dinero se te va a pedir más a nivel de generosidad, se te va a pedir más a nivel de manejo de recursos, por supuesto que sí. Si tienes capacidad, nivel de estudios, pues se te va a pedir que lo pongas en práctica para el reino, por supuesto que sí, pero no la jerarquía, no te pones más arriba o más cerca del Señor, ¿verdad? Porque tenés A o B. Un ejemplo que tuvimos lindísimo hace poco, los profes del seminario, llegaron hace 3 semanas, vea, estos señores son doctores en teología, tal vez no en el mundo, pero en el mundo cristiano, esos más pudieron haber venido sacando pecho y decir, aquí somos doctores, aquí nadie ni siquiera tiene un grado de maestría. ¿O sí? María Jesús, vos terminaste recientemente, ¿fue maestría lo que sacaste? No, nadie tiene aquí un grado de maestría. ¿Ok? Disculpen. Entonces, escuchen, cállense y nadie me diga nada porque yo aquí soy el que sabe. Y llegaron, y los que los pudieron conocer, pudieron hablar con ellos, vea, la gente más piso de tierra en sus propios términos, no, mira, no, pero la gente más piso de tierra, súper tranquilo, no pidieron lujos, no pidieron uvas verdes recién sacadas del Irazú aquí a las 7 de la mañana. Ellos pusieron el grueso de la parte económica para poder venir. Y adicionalmente, cuando llegamos, pues yo los conozco, son mis profesores, profesor, doctor, no sé qué, decime Rodrigo, decime Roberto. Gente ubicada. Y se los dijimos abiertamente, gracias por mostrarnos esta cara y no la cara que a veces estereotípicamente tenés del académico a nivel teológico, que es un juegavío, ¿verdad? Que pompoco y levita, o sea, le falta como esto y ya, anda en el cielo. Los profes de seminario. Pero adicionalmente, esta tiene que ser una realidad para nosotros como comunidad. Tiene que ser reconocido comunidad Nexo como una comunidad en la que ese tipo de jerarquías no existen. Que no se pueda decir de nosotros lo que Santiago le anuncia y advierte a sus receptores de carta en el capítulo 2 de Santiago, cuando les dice, si viene un mae con todo el billete y viene un mae sin nada de billete y usted, palabra clave, atiende al rico y lo sienta aquí y al que no puede aportar nada lo sienta allá en la esquina, usted está cayendo en favoritismos. No hagan eso. Y voy a hacer solo un énfasis en la palabra atiende, pequeño pie de página. Es la misma palabra en griego que la palabra cuando el Señor, que su hijo estaba endemoniado, del pasaje de hoy, le dice, te pido que atiendas a mi hijo. Imagínense el nivel de cuidado que le estaba pidiendo el papá a Jesús respecto de su hijo, elevadísimo. Bueno, Santiago usa esa misma palabra en su carta para decir, si usted hace eso mismo con el ricachón, porque es un ricachón, y no lo hace con el mae que no tiene ni donde caer muerto, usted está cayendo en favoritismos. Y esa tiene que ser una realidad para nosotros. Si usted considera que usted en esta congregación es muy bueno, usted es muy adinerado, tiene muchas posesiones, tiene un puesto muy alto, está muy bien estudiado, tiene muchos estudios, fue a tal y tal lugar, su apellido es A o B, o usted viene de una nacionalidad particular y por ende usted no puede mezclarse con el que es no tan adinerado, no tan bienes materiales, no tan puesto alto, no tan nivel de estudios, no tan ascendencia o no tan nacionalidad como usted. El que tiene que ir a verse en el espejo después de hoy no es el no tan, es usted que tiene que ir a verse en el espejo y decir, ¿por qué diantres ese tipo de cosas me hacen pensar que yo soy más que este chavalo? Cuando claramente no hay jerarquías en el reino. Ese es el primer punto, viviendo con mentalidad del reino. Y el segundo punto, vivir con mentalidad del reino, es que el único que tiene el monopolio en el reino es el rey. El único que tiene la posibilidad de decir cómo se hacen las cosas de manera plena y decir yo soy el que me encargo es el rey. Y por supuesto que lo estoy hablando ahí es que solo Dios determina en el reino de Dios
Solo Dios determina la exclusividad del mensaje y ya lo entregó. La iglesia no puede dividirse en partecitas que se atribuyen exclusividad, sino que debe buscar la unidad. Ojo, siempre y cuando se predique a Cristo, el verdadero, el revelado en las Escrituras. ¿Qué estoy hablando? Los testigos de Jehová, los mormones. Usted dice, bueno, si hay que ser muy unitario, o sea, tener mucha unidad, pues ellos, porque ellos hablan de Jesucristo, se llama la iglesia de Jesucristo, los santos de los últimos días. Bueno, cuando usted explora eso, ese no es Jesús. Y porque le pongan el mismo nombre, no significa que sea la misma persona. ¿O acaso no hay gente aquí que tiene el mismo nombre y no son la misma persona? Aquí veo dos Esteban en línea y no son el mismo ser humano. Y perdón, veo dos Esteban Jiménez en línea y no son el mismo ser humano. Hay que analizar de quién están hablando realmente para después entender si estamos hablando o no del mismo evangelio. Pero si sí estamos predicando al mismo Cristo, no hay razón para pensar que solo nosotros podemos hacerla bien. Imagínense que solo Comunidad Nexo pudiera llevar el evangelio de Cristo al mundo. Estamos perdidos. Echen tierra esta idea. Cierra, apague Chinamo. ¿Verdad? En esta comunidad apoyamos a 4 familias misioneras. Gloria a Dios por eso. Pero esos son 4 países. Uno en Costa Rica, uno en Cuba, uno en España, uno en Indonesia. ¿Y el resto del mundo? ¿Y el resto de Costa Rica? ¿Y el resto de la sabana? Necesitamos obligatoriamente creer y confiar en otras iglesias que predican el evangelio de Cristo, que se dedican a enseñar el texto bíblico. Pero no podemos pensar que nosotros somos la mamá de Tarzán, la última coca en el desierto. Contrastes entre lo que a veces pensamos que debe ser la mentalidad del reino y lo que efectivamente es la mentalidad del reino. Contrastes entre cómo vivimos y lo que el Señor espera de nosotros en cuanto a las palabras que Él nos da. Ojalá nosotros seamos la congregación que sea conocida porque cree la oración que Cristo nos enseñó. Mateo 6, sus discípulos les dice, ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. No el de Comunidad Nexo, no el de esta iglesia local, no el de este pastor. Santificado sea tu nombre, porque el que tiene monopolio en el reino es el rey. Santificado sea tu nombre. Venga tu reino, viviendo con mentalidad de reino, con la forma en la que se debe vivir el reino, sin jerarquías. Venga tu reino, el único rey, los demás son súbditos, porque no hay jerarquías. Y por último, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Que tus palabras que nos revelan su voluntad sean llevadas a cabo por nosotros, los que vivimos en tu reino. Que lo que dijiste lo creamos y lo pongamos en práctica. Para que entonces tu voluntad sea hecha en la tierra como en el cielo. Padre, gracias por este tiempo que nos das, Señor. Bendecimos quién eres. Santificamos tu nombre. Bendecimos tu nombre, Señor. Te damos gracias por lo que has hecho. Por nosotros, por nuestras vidas, por la comunidad, por el grupo de personas en las cuales nos has puesto en conjunto a caminar esta vida, a amarnos, a tolerarnos, a orar unos por otros, a cuidarnos por otros, a llevarnos las cargas los unos de los otros. Bendecimos, Señor, enormemente el trabajo que haces en nosotros y bendecimos, Señor, y te pedimos que venga tu reino, que se haga tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, Señor. Y ahorita que celebramos la cena del Señor como nos lo has ordenado, Padre, bendecimos, Señor Jesús, la obra, y te pedimos que sea un tiempo en el que podamos recordar y hacer esto en memoria tuya como lo dijiste. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.